Muy buenos días, mis niños y niñas. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy día continuamos con nuestro proyecto número 6. Come rico, come sano, come pescado. Hoy día, mis pequeños, vamos a crear nuestro cuento que es de acuerdo a nuestro proyecto. Hoy, ¿cuál será nuestro propósito? Hoy vamos a aprender cómo escribir un cuento para crear uno y contarlo. Muy bien. Ahora, mis niños, yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es un cuento? Conocemos un cuento, ¿verdad? Un cuento puede ser oral o puede ser escrito. Oral, cuando, por ejemplo, los abuelitos o mami o papi les cuentan historias que pueden ser historias reales, pero que no hay en un cuento escrito, sino en palabras. Y un escrito es lo que nosotros o mami o papi nos lee. Tenemos en un libro y tenemos todo el cuento, por ejemplo, de la Caperucita Roja, el lobo, los tres chanchitos, etc. Muy bien. Entonces, el cuento puede ser oral o escrito. También, mis pequeños, es una narración breve, es algo ficticio. Por ejemplo, cuando en el cuento los animales hablan o los niños pueden volar, también es algo real porque también, como les dije, quizás la historia de un abuelito que ha pasado hace mucho tiempo, alguna aventura de la mami o del papi, alguna historia, alguna aventura que haya pasado, entonces también puede ser algo real. Y todos los cuentos nos dejan una enseñanza. Ahora, también, ¿qué necesito para crear un cuento? Observamos. Lo primero es tener nuestro cuaderno y nuestro lápiz para poder dictar y mami o papi nos ayude o algún adulto. Y tener mucha imaginación. Luego es elegir los personajes del cuento. ¿Cuáles van a ser los personajes principales, los personajes secundarios, los personajes malvados del cuento, como las brujas, el duende, los magos, los piratas, etc.? Y último, escoger el ambiente o el espacio donde va a suceder el cuento. Por ejemplo, puede ser en el bosque, puede ser en la casa, en una tienda, en el mercado. Recuerden que el cuento que van a crear ustedes es de acuerdo al proyecto que estamos conociendo sobre los peces. Entonces, ¿dónde puede ocurrir, no? O dónde pueden ser los hechos que ustedes pueden crear su cuento. Y aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de personajes, también el problema, que es la parte de la situación, ¿no? La parte nudo del cuento y el escenario. A ver, ¿cuáles son las partes del cuento? Las partes del cuento tienen 3 partes. A ver, comenzamos con el primero, inicio. Inicio es cómo empieza. A ver, presentamos a los personajes, el lugar donde ocurre y el tiempo o cuándo ocurre. Por ejemplo, había una vez, érase una vez, en un lejano país, una mañana, un día. Entonces nosotros cuando iniciamos los cuentos también hemos escuchado, ¿verdad? Había una vez. Ahora continuamos. A ver, nudo. El nudo es qué ocurre o es donde nosotros contamos las aventuras, los problemas, el misterio que se tiene que resolver en el cuento. A ver, ¿qué ocurre en el cuento? ¿Cuál es el dilema, el conflicto para nosotros llevarnos a la aventura este cuento? A ver, esto es de acuerdo a lo que ustedes están redactando. Aquí hay un ejemplo. Ustedes pueden empezar a redactar esta parte entonces y darse cuenta, ocurrió así, luego, después y de pronto. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están creando. A ver, y continuamos con
Desenlace. ¿Cuáles son las partes del cuento? A ver, desenlace. ¿Cómo acaba? Vamos a explicar cómo acaba el cuento. A ver si se solucionó el problema, se solucionó, se descubrió el misterio, las aventuras. A ver, ¿cómo podrían terminar? Y así fue como, y al final, así fue como, y por último. Muy bien, mis pequeños. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden, ¿no? Dictar a mami o papi para poder redactar su cuento. Ustedes en su actividad van a presentar un cuento. A ver, van a crear su portada, el título del cuento, igual el autor, quién escribió, puede ser uno o dos. A ver, la carátula, también la carátula de ustedes o de los integrantes del cuento, el inicio, el nudo, el desenlace, lo que tiene que tener el cuento y como mínimo 4 hojas. Puede ser de tamaño A3 o A4. Recuerden que todo cuento tiene su dibujo y su escritura, ¿verdad? A ver, lo van a presentar el día martes 7. Muy bien, mis pequeños, entonces espero su cuento. Recuerden que ustedes van a contarnos a nosotros con un video y también nos van a contar por el Zoom. Muy bien, Miss Denise se despide. Cuídense mucho y espero sus cuentitos.